los corrales elevados, nosotros es uno que implementamos aquí. Lo hicimos con el material que teníamos disponible, si se dan cuenta es techo tipo macrotúnel. Pusimos una capa en este caso es nylon blanco y nylon negro. El nylon negro nos va a ayudar un poco a absorber el calor para que no se traspase de manera directa. Lo ideal es subir machos de engorda. Y si queremos subir hembras, que sean hembras comerciales. Animales de registro aquí arriba no los vamos a subir debido a que los aplomos sí pueden tener un poco de problemas. Obviamente, hay empresas como Implemento Santana que venden, en este caso, los corrales elevados, con slots de plástico. Los slots de plástico a veces llegó un punto en el que eran más caros los slots de plástico que toda la estructura, debido a que se tienen que cambiar constantemente y que solamente actualmente todavía la mejor marca para los slots de plástico, o en este caso el piso de aquí abajo, son alemanas. Entonces, ya están saliendo versiones genéricas mexicanas que tienen un poco de menor duración, pero pues obviamente son muchísimo más económicos y convienen más. En este caso, lo que hicimos fue poner paneles de lo que conocemos como solera, un material que se utiliza mucho en la herrería. Soleras que no permitan el paso de las patas de los animales, pero que sí permitan que los animales puedan defecar y orinar sin ningún problema. Entonces, lo único por lo que uno se preocupa en este caso, en este tipo de corrales, es por recoger los excrementos de la parte de abajo. Hay quien recoge el excremento una vez que termina el ciclo de los animales, una vez que termina el ciclo de productivo. Si nosotros lo subimos de 2 meses y lo vamos a bajar a los 4 o a los 5 meses que ya tiene el peso del mercado, hasta ese entonces limpian. Lo ideal es que no sea así porque hay mucha acumulación de humedad y después esa humedad puede llegar a sernos perjudicial. Entonces sí es importante que nosotros lo tengamos en cuenta, que vamos a necesitar también limpieza, pero pues obviamente ya va a ser de un área en específico. En la parte de aquí que ustedes pueden ver que utilizamos como comedero es un canalón, el canalón que va en las orillas de los macrotúneles cuando se quiere hacer, pues en este caso, la colecta de lluvia, de agua de lluvia, pero nos sirve bastante bien como comedero. Los animales alcanzan perfectamente en esta área y sin ningún problema nosotros podemos pues utilizarlo. ¿Qué consideraciones o qué requerimientos podemos tener en este caso de los corrales elevados? ¿Por qué los corrales elevados nos sirven bastante? Una, porque nos ayudan a limitar el movimiento y además, adicional a esto, nos ayudan a que los animales no estén en contacto directamente con las heces, lo cual nos beneficia para que no haya mucha humedad en los corrales si es que los íbamos a hacinar demasiado. Pues en este tipo de corrales elevados lo que se busca es precisamente eso, optimizar el tiempo en el cual los animales se van a engordar y sobre todo evitar mucho las muertes post-destete. Ya una vez que alcanzan los 30-35 kilos, puede ser viable bajarlos, pero pues ya prácticamente está asegurada su supervivencia. Entonces, ese es el motivo por el que se utiliza. De hecho, si algunas personas los llegan a utilizar como parideros, donde tienen a la madre con la cría, precisamente para evitar que estén en los corrales con humedad y con las heces de las demás borregas. Entonces, lo ideal es que estén en zonas, pudiéramos llamar, con terreno inclinado. Hay que evitar los alambres de púas, eso sí, en este caso no es viable, porque si una vez nosotros queremos hacer manejo, lo que podemos hacer es estresar a los animales y que se quieran salir, y pues obviamente se van a lastimar con este alambre de púas. Se puede subir a la hembra en el periodo de lactancia junto con el cordero, se puede subir. Lo viable no es subir, lo que se hace es subir a la madre con el cordero la primera semana de vida y ya después para reintegrarla con las demás ovejas. Esto es de manera preventiva. Hay ranchos que lo hacen de esa manera, con los slots de plástico, pero el que la subamos 2 meses ahí junto con el cordero nos va a significar muchas instalaciones y nosotros queremos hacer eso con todas. Entonces, lo ideal es nada más, casi siempre se utiliza solo para puros machos, para las engordas de los machos, y nosotros lo hemos utilizado para machos y hembras, donde hemos visto que la mortalidad post-destete, si bien también es muy claro que se tiene que hacer un buen manejo, pero la mortalidad post-destete, a veces, aunque uno haga un buen manejo, va a estar presente, y con este tipo de corral nosotros sí hemos evitado varias situaciones. Aquí la situación, esto fue en un inicio, después después lo reubicamos para aprovechar más que nada la pendiente, porque aquí no estábamos aprovechando la pendiente va en esta dirección y no estábamos aprovechando muy bien la pendiente, entonces fue como nosotros decidimos reubicarlo. Debe estar cerca de un terreno despejado, como ustedes pueden ver aquí, sobre todo para que podamos acceder a limpiarlo
Y en este caso tenemos aquí, hay que ubicar áreas para el acceso del personal, porque a veces ya tenemos el corral, pero no tenemos cómo vamos a bajar a los animales, cómo les vamos a dar en este caso si no teníamos todavía aquí. Ahorita ya lo tenemos con bebederos semiautomáticos, pero en un principio teníamos cubetas. Entonces sí es importante que ubiquemos áreas específicas y en este caso lo que podemos poner en él puede ser el comedero, el saladero lo podemos utilizar este mismo como saladero, o lo que prácticamente hacemos, que vamos a ver más adelante, podemos utilizar algún bote de los de 20 litros que son para aceite normalmente, igual con solera, lo que hacemos es fijarlo a alguna de las dos paredes y ahí nosotros poder proporcionar sal a libre acceso. Máximo lo que nosotros tenemos que tener es 1,20 de altura. Más de eso se nos complica, sobre todo para bajar animales pesados. Lo ideal, hay quien recomienda unos 80 centímetros, que es más lo ideal, pero probándolo de esa manera a veces es un poco más complicado la limpieza. Y aquí que lo hicimos con materiales que teníamos disponibles, pues sí encontramos un poco pesada el material con el que se realizó. Entonces, también por eso decidimos hacerlo de esa altura. Entonces, ahora bien, si nosotros queremos aquí tenemos 6 corderos, dependiendo más o menos el espacio, en este caso también, ahora que nosotros pasemos lo que son diapositivas y demás, podemos ponerles medidas para que nosotros podamos ver lo máximo que nosotros pudiéramos utilizar y sobre todo, más que por el espacio aquí, que si bien por bienestar animal no sería lo ideal, lo que más uno se basa aquí son más o menos 40 centímetros por la cabeza de cada animal, de 35 a 40 centímetros. Hacemos en este caso, ese cálculo para ver cuántos animales caben, con que quepan en el comedero, sin problema los podemos meter aquí arriba. Ahora bien, en el caso de que alguien quiera, ¿las tarimas de plástico sirven? Sí funcionan, solo que habría que checar la manera en algunos casos sí las hemos utilizado, las que son, hay unas azules, unas negras, se han llegado a utilizar, solo que en algunas hay que checar bien que la parte del drenaje y sobre todo en cuanto a las heces no tengamos ningún detalle, pero sí se pueden utilizar, se pueden hacer de manera rústicos. En el caso de una manga de manejo, si nosotros la queremos hacer rústica, sería lo ideal. ¿Para qué nos sirve? Para cuando tenemos una gran cantidad de animales y para cuando queremos o medir condición corporal o los queremos vacunar o desparasitar o simplemente queremos seleccionar o relotificar con base en el peso y demás. Hay algunas mangas de manejo, obviamente ya de manera comercial, que tienen incluso báscula, donde nada más el animal se para, 2 minutos, anota quien está ahí manejándolos el peso, libera mediante una palanca la puerta para que salga, la vuelve a cerrar y abre para que uno entre y así van cortando los animales de uno por uno. Entonces, lo que nosotros podemos hacer, si no podemos acceder a lo mejor a una de ese tipo, hay algunas que tienen incluso una trampa en donde llega el ovino, porque estas trampas normalmente hacen que de muchos que entren, dejen pasar de uno por uno. Entonces, hay unas trampas incluso donde entra un ovino y el ovino en este caso, se entrampa y se puede voltear prácticamente de cabeza para la parte del despezuñe. Entonces, en el caso que queramos hacer alguna rústica como las que estamos viendo a continuación, pues no debe ser menor a 1 metro. La longitud puede determinar el tamaño de ovejas que nosotros vayamos a manejar por año. Normalmente estas trampas las vamos a utilizar dependiendo también qué es lo que vayamos nosotros a hacer, pero la podemos utilizar varias veces al año. También podemos hacer trampas, incluso mangas de manejo para la parte de las mangas para recepción de animales o las rampas para venta de animales. También nos puede servir. Eso incluye obviamente mucha más infraestructura. En este caso, podemos ver aquí que si nosotros consideramos 2 metros de manga, van a caber 5 hembras de 60 kilos de peso. En este caso puede ser los 60 kilos de peso van a ser hembras en su mayoría lanares y también de pelo. En el caso, y el ancho nada más va a permitir exactamente eso, que solo pase una oveja. Entonces, es muy importante que si nosotros queremos hacerla, pues nosotros también podemos incluso meterle algún techo si trabajamos en condiciones donde hay mucha lluvia, también nos puede servir. Ahora bien, algo importante también son los parideros. Los parideros nos van a ayudar bastante con la parte en este caso, de la cría de los ovinos. Si nosotros no tenemos, en este caso, este tipo de parideros, podemos hacer
algunos de improviso. En este caso yo tengo parideros, o en este caso son corrales de menor dimensión, más o menos podemos llamar, con que sean de 2 por 2 metros son suficientes. Los tengo cubiertos en este caso con madera, los 4 lados, para que no nos ingrese aire. Lo que se hace es, una vez que una hembra vaya a parir, lo ideal es pasarla al paridero una vez que ya parió en un corral. ¿Por qué? Porque si la pasamos cuando va a parir, lo que me va a hacer humedecerme muchísimo el espacio, porque como sabemos, el saco amniótico que se va a romper, toda la humedad que vamos a tener aquí va a ser bastante. Entonces, lo ideal es que nosotros pasemos aquí a la oveja y a su cordero, por lo menos una semana. Hay quien nos deja hasta 15 días, pero una semana es suficiente para que la hembra, si hay algún problema, un poco de adaptación, nosotros podamos tenerla aquí. Le tenemos que tener su fuente de agua limpia y fresca y en este caso, un comedero con alimento especializado para ella, para el inicio de su lactancia. Entonces, los parideros nos van a ayudar mucho a la supervivencia de los corderos. A veces llegan a ser incluso parideros móviles, incluso son estructuras que nosotros, si vemos que una hembra va a parir, porque suele llegar a pasar que hay hembras que se roban los corderos de otras, entonces lo ideal es apartar a la hembra. Entonces, si nosotros podemos hacer esto, si podemos garantizar que hay un buen drenaje, en el caso del que estamos viendo en la imagen, si podemos garantizar un buen drenaje, la hembra puede parir ahí sin ningún problema. Pero hay veces que las hembras paren aquí y el corral queda muy húmedo y el cordero queda con toda esa humedad, con todo ese frío. Entonces, lo ideal es, si podemos, dentro de lo posible, hacer parideros móviles, por así decirlo, en donde la hembra en el corral que vaya a parir, nosotros la encerramos en una estructura cuadrada donde no pueda ver a las demás borregas y solo se concentre en parir. Después de eso ya la podemos trasladar aquí, o hay quien a esos parideros les adecua un bebedero y un comedero y la dejan dentro del corral. Entonces también también es válido, también se puede trabajar. Para la parte de que hablábamos del corral elevado, hay quien pregunta que si se puede poner viruta de madera en el suelo. Sí, sin ningún problema, se puede poner. Una hora después después de iniciado el parto. Entonces, en este caso, sí hablamos más o menos de que va a estar 30 minutos con su cría, prácticamente secándolo y ya a nada de que esté seco, y es cuando nosotros vamos a aprovechar y lo vamos a pasar aquí. Incluso aquí nos va a permitir un mayor manejo del cordero para lo que es la aplicación del selenio, la desinfección de los ombligos, para el peso de los corderos, en este caso, para suministrarle un suplemento energético. Todo lo que podamos hacer nos va a salir mejor. Sí vamos a tener que requerir de cierto espacio, pero ya también nos podemos programar para saber en qué épocas del año nosotros lo vamos a necesitar. Entonces, nosotros, no necesariamente de las patas, lo tomamos de aquí como si cargáramos, como si lo cargáramos así. Lo que nosotros vamos a hacer es cargarlo así, una vez que nosotros hayamos cumplido con la parte de embarrarle las manos con alimento o a un olor que ella asocie. He llegado incluso, hay quien incluso, y funciona, no siempre funciona mucho porque el olor va a depender mucho en este caso, del tiempo que lleve muerto, pero hay madres que cuando nosotros queremos ahijar a un cordero, en este caso suponiendo que tenemos esta borrega aquí, entonces en la esquina nosotros le ponemos una estructura para que la hembra se entrampe la cabeza y solamente puede echarse y levantarse, no pueda voltear a los lados ni nada. Le ponemos un cordero huérfano o le ponemos el cordero que ella misma está rechazando y en un lapso de 7 días ya se va a dejar mamar. Y entonces ya la podemos quitar de ahí y ya se va a permitir mamar. En otros casos más extremos, quien incluso ha llegado a hacer es quitarle, en este caso, la salea al cordero que falleció, porque supongamos que una hembra rechazó a su cordero y de ninguna manera lo quiere aceptar. Y otra hembra que tenía un parto simple, también se le murió su cría. Entonces a la cría se le quita la salea y se trata de hacer como un tipo suéter para confundir a la hembra en cuanto al olor y poco a poco se va asociando con ella. También es un procedimiento que da buenos resultados y que se llega a utilizar. Ahora bien, los comederos para los corderos, como habíamos visto en la parte en la primera parte, pues los podemos ubicar en la parte inferior de un enil, que en este caso lo ideal es que hubiera paja, en este caso lo ideal es que todo el tiempo tuvieran disponible alfalfa y aquí abajo alimento concentrado, el alimento creep feeding o el alimento preiniciador. Entonces con esto nosotros podemos garantizar una mejor alimentación de los mismos. Este tipo se puede hacer con madera, se puede hacer con metal, se puede hacer sin ningún problema, se puede llegar a elaborar con cualquiera de ellos. Los comederos para los animales adultos, ahí sí es diferente, pero pues en este caso podemos ver, estos son tambos, yo estoy seguro que todos ustedes lo han visto. Si vieron en imágenes pasadas, en la parte donde no tengo los animales apartados, tenemos pues
comederos de cemento en estas partes donde tenemos que a lo mejor adecuar los corrales. Tenemos este tipo de comederos que se venden de manera muy comercial. En este caso son tambos de más o menos de 100 litros, donde nosotros se parten por la mitad, son tambos metálicos y después se le hace esta estructura con varilla y con ángulo en la parte de abajo. Entonces, estos los venden de manera comercial y más o menos no siempre hay que guiarnos por el número de espacios que tengan, porque a veces nos guiamos por el número de espacios, ¿no? Aquí tiene 1, 2, 3, pues los contamos así y decimos aquí cabe otro borrego, otro borrego, otro borrego. Si bien a lo mejor van a entrar todos al mismo tiempo, no siempre va a ser posible. Por ejemplo, aquí tenemos animales machos adultos que si se dan cuenta, a lo mucho, si a lo mejor si los entráramos aquí, me cabrían a lo mejor unos 6 exagerando. Pero si bien a lo mejor me caben otros de este lado, lo ideal es no hacer una sobrecarga en este tipo de comederos, porque si de por sí no siempre van a comer de igual manera todos los animales, haciendo esto, pues va a ser un poco peor. Entonces, tiene que estar en lugares como este, donde lo que se desperdicie, lo que se le alcance a caer al trabajador que nos apoye, sea lo mínimo que se desperdicie. Hay que dar acceso a todos los animales y, en este caso, como ven, el diseño va a depender de dónde esté ubicado. ¿Qué espacio van a necesitar? Más o menos son 40 centímetros de espacio lineal y los corderos de 20 a 30 centímetros. Incluso eso es con cuestiones de bienestar animal. Para la parte de bebederos, los vamos a ubicar en este caso, casi siempre lo mejor es que estén esquinados, debido a que si los ponemos en una manera céntrica en los corrales, vamos a tener problemas con que nos los tiren. Entonces sí es importante que los tengamos esquinados o bien empotrados a la pared, sobre todo en el caso donde haya sementales. Los sementales normalmente, si conviven más de dos, es lo ideal, porque si solamente hay dos, siempre va a haber dominancia entre ellos y a veces nos llegan a romper los bebederos. Y si es en un horario en el que nosotros no estemos al pendiente, pues vamos a tener ahí una fuga completa de agua. Entonces, debemos ofrecer agua a voluntad constantemente. Tienen que estar hechos de material fáciles de lavar. Son más fáciles de lavar estos plásticos de plástico grueso que los de metal. Y se va a ubicar en un sitio de fácil evacuación y donde se puede, en este caso, pues llenar de agua, ¿ok? Entonces siempre hay que tener disponible el agua. Ahora, ¿qué más podemos nosotros notar aquí? Pues nosotros podemos notar los saladeros. Los saladeros son algo importante si nosotros no podemos suplementar con un núcleo de minerales a nuestros animales. Los saladeros los vamos a ubicar, en este caso, ya sea en los apriscos, esto quiere decir si nosotros los tenemos pastoreando, los podemos ubicar junto a los bebederos. Lo ideal es, en el caso de los que veamos estabulados, los vamos a tener en los corrales. Es importante que sea para un fácil suministro. En este caso los tenemos en la parte donde nosotros podíamos pasar. Los saladeros, si se dan cuenta, es de una manera muy casera, como los estamos haciendo. Entonces, siempre tienen que tener minerales, más o menos cada cuánto se cambian, porque obviamente las hembras son muy selectivas. Podemos rotarlo entre una y otra, entre corrales. Va a haber algunas que a lo mejor consuman más y otras menos. Las que dejen más, las podemos pasar a donde dejen menos. En este caso, hay que evitar que los animales ingresen o defequen dentro de él. En este caso, después de esto lo tuvimos que subir un poco más porque, si se dan cuenta, está bien accesible, pero todavía lo podemos subir un poquito más para que la parte de la cola no estorpeara ahí y aparte no tuviéramos problemas para cuando defeque. En el caso, debe haber sala voluntad, si es específico sobre todo para los ovinos. En el caso de algunas veces, algo rápido, un paréntesis, cuando llegamos a ver que las heces de nuestros borregos salen demasiado compactas, demasiado duras, significa que no está tomando una buena cantidad de agua. ¿Cómo podemos nosotros pues hacer que nuestros ovinos tomen agua? Primeramente ofreciendo las sales minerales a voluntad, y si no tenemos sales minerales a voluntad, con sal de mesa pudiera ser suficiente para poder hacerlo así. Pero siempre es importante la disponibilidad de sales, porque a veces el que demos más de un mineral que de otro siempre va a ser perjudicial para ciertas condiciones metabólicas o sanitarias que nosotros podemos llegar a tener. Entonces, de igual manera, si se dan cuenta, está hecho de un material que es fácil de lavar y se ubica en un sitio donde nosotros no tenemos que molestar a los animales, porque simplemente por fuera podemos nosotros quitarlo. Y sobre todo que aquí está el techado, hasta acá llega. Está en un lugar donde no se va a mojar, porque una vez que se moja, se apelmazan los minerales y entonces nosotros ya no vamos a poder, ya no se los vamos a estar perdiendo dinero ahí.
Es sal de grano. Normalmente lo que aplicamos es sal de mesa normal, las de refinada sin ningún problema. La sal marina va a servir, la sal siempre, siempre, en este caso, ¿cuánto de sal mineral se le puede ofrecer? Siempre y cuando sea para ovinos, es a libre acceso. La sal de mesa normal también a libre acceso. Entonces, esto es lo que nosotros podemos utilizar con nuestros ovinos. En dado caso que no podamos acceder a un tipo de sal en específico, que normalmente hay bloques minerales muy accesibles, a muy bajo costo, de 60, 65 pesos, que nosotros podemos tenerles de manera permanente aquí y que las hembras poco a poco ellas van a ir consumiendo. Pero lo ideal, y sobre todo para la parte de consumir agua, incluso es una técnica que utilizan las personas, los barbacolleros, o quien nosotros a veces como productores, que queremos venderle a algún barbacollero y queremos pues el mayor precio si de por sí el precio está castigado, podemos obtener de 1 a 2 kilos más. Si suministramos una noche antes de vender a nuestros animales sal de mesa, les va a provocar sed y al día siguiente que se vayan ahí los animales, por la mañana toman agua y pues obviamente vamos a tener ahí mayor peso, adicional a que a muchos productores dan de comer antes de que vengan por los animales, antes del pesaje. Entonces, no es una técnica, no es algo que se recomiende, pero algunas personas lo llegan a hacer así, sobre todo para la parte de poder sacar un poco más y que sea más redituable. Sí, lo importante de la sal es el activo que tiene, entonces no hay ningún problema con si es de grano o si es de mar, si es refinada o no.